watch the sun go down over the same old town, like so many times before. We look at the same old stars, battle the same old wars, like so many times before. And I know that we're not perfect, but I'm gonna miss all that we had. Yeah, I know that we're not perfect, but I need this night for the last time. Stay, stay. No, you're gone in the morning, but I'll be okay if you stay. Stay. No, you're gone in the morning, but I'll be okay if you stay. If you stay. No, you're gone in the morning, but I'll be okay. We were never meant to last, but all the fun times we had, I'll never forget. We will always share a bond, no matter what, 'cause you have a piece of my heart. And I know that we're not perfect, but I'm gonna miss all that we had. Yeah, I know that we're not perfect, but I need this night for the last time. Stay, stay. No, you're gone in the morning, but I'll be okay if you stay. Stay. No, you're gone in the morning, but I'll be okay if you stay. Stay. If you stay. Buenos días, hoy es martes 22 de febrero, son las 10 de la mañana y estoy al lado de la Torre A. Tiene pinta de que van a subir esa viga, yo diría que es la interior que falta por poner justo encima de la torre, aunque también es posible que sea parte de esa estructura que tiene que ir entre la torre y esa sujeción de color gris, no estoy muy seguro. Así que yo me voy a dar la vuelta a partir de aquí a ver qué novedades hay. Yo no sé si alguna tubular en la torre B, y quizás empiecen con los apoyos en la torre C, así que empezamos aquí el recorrido a ver qué novedades hay. Ya podéis ver que han traído una bomba de hormigón para el nuevo edificio. No sé si la van a usar o la han estado usando. Y yo creo que podéis adivinar detrás de la valla la viga que vimos ayer. Esta es nueva y no sé, ya digo, si va a formar parte de esa estructura que tiene que ir entre la torre A y esos soportes grises que veis en el centro de la imagen, o si va a ser la viga interior que falta por colocar. Y aunque desde aquí no veáis, están puestos ya los andamios para trabajar en esa zona. Aquí en el fondo sur hay un detalle que me ha comentado Jesús García. Si os fijáis en la parte superior de los pilares, están retirando el hormigón, yo no me había dado cuenta. Y están dejando al descubierto la parte metálica del pilar. Justo encima de la tienda hay 8 pilares que ya han tocado. Y a la derecha de la grúa torre estoy viendo uno que está, por ejemplo, a la mitad, que ahora lo grabaré con el zoom de la cámara para que lo veáis mejor. Si os fijáis en este, le han quitado la parte de la izquierda, todavía tendrán que retirar, me imagino, la parte de la derecha. Tiene pinta de ser como un revestimiento. Ahora sí, vamos al que está más a la izquierda, aquí lo han quitado por completo, o sea, para que veáis la diferencia entre los dos. Y a medida que nos vamos hacia el centro, están todos así. Y sin embargo, a medida que nos vamos hacia las torres, están todavía con ese revestimiento. Aquí por ahora sigue todo igual que ayer. Hay una tubular nueva detrás de la segunda viga del cordón superior.
Me imagino que ambas grúas siguen sujetando la primera viga del cordón y la tubular que subieron ayer por la mañana, aunque ahora lo veré mejor cuando abra un poquito el ángulo desde Plaza de Lima. Ahí podéis ver la nueva tubular, que quizás es la que se llevaron la semana pasada y posiblemente se la llevaron a Valdebebas y la han vuelto a traer. Y ahora cuando me aleje más veré mejor la situación, pero yo sigo pensando que la grúa de la izquierda sostiene la tubular y la grúa de la derecha sostiene la primera viga del cordón superior. No sé si va para Plaza de Lima o si va para algún otro lado, pero bueno, ahora le irá para donde tiene que ir. Pero ahora mismo estamos en Plaza de Lima, al lado de la Torre B. Pues aquí podéis ver cómo la grúa de la derecha todavía tiene enganchada esa primera viga del cordón superior y la grúa de la izquierda está todavía con la abrazadera de la tubular que subieron ayer. Tiene más pinta de que va a ir para la Torre A o para la Torre D, más que para esta zona del estadio. Yo diría que la grúa que han montado en la Torre C no es para izar una cesta ni para trabajar en la cubierta, sino que es para subir tubulares entre la Torre C y el fondo norte. Posiblemente incluso hay alguna tubular ya por el suelo, ahora lo veremos. Ahí podéis ver que por el tipo de gancho no es para izar cestas. Estaba viendo por encima de la valla a ver si había algo y no hay nada, ni tubulares ni apoyos amarillos, así que de momento aquí no creo que vaya a pasar mucho estos próximos días. Me imagino que ahora posiblemente están poniendo pernos en ese travesaño. Aquí ya podéis ver que ha puesto casi todas las barandillas, faltarían en las escaleras de la izquierda, las que están más pegadas a la grúa torre. Y aquí por ahora no hay muchas más novedades. Ya estamos en Padre Damián, al lado de la Torre D, y ahora vais a ver que poco a poco ese primer pilar que está al lado del Torreón Norte sigue creciendo.
Mientras tanto está llegando una cuba de hormigón. Aunque el brazo de la bomba sigue en la misma posición que estaba al principio del vídeo. Pero no creo que tarde mucho en empezar a hormigonar. Posiblemente algún suelo del nuevo edificio. Están aplicando en el techo de la segunda planta ese material retardante en caso de incendio. No sé si podéis ver que hay 2 operarios trabajando en eso. Uno a la izquierda y otro en la parte central. Ahora sí están moviendo el brazo de la bomba de hormigón, así que me imagino que irán a hormigonar algún suelo del nuevo edificio. Aquí por ahora la situación es la misma con respecto a la vía que habéis visto al principio. De momento no la han subido. Me imagino que esta es la vía que estaba en Plaza de Lima cuando hemos pasado por allí. La han traído junto a la Torre A y posiblemente forme parte de esa estructura que tiene que ir entre la Torre A y estos soportes de color gris. Una especie de revestimiento, diría yo, que sale justo del pilar que está a la derecha. Mientras sigo esperando a ver si suben o no suben esa viga al lado de la Torre A, ha llegado este camión con material nuevo que tiene pinta de que va a ser para seguir montando esa gran estructura que tiene que ir, como os he comentado ya antes varias veces, y perdón por ser repetitivo, entre la Torre A y esos soportes de color gris. Son las 12:30 y termino aquí el recorrido de hoy. Estoy al lado de la Torre A, ya veis que están descargando material justo detrás de mí para montar esa estructura que tiene que ir entre la torre y el soporte de color gris. Y en el resto de puntos no hay muchas novedades, así que seguiremos esperando esas tubulares nuevas. Yo me despido por hoy. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta y si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar el canal. Que tengáis un buen martes y nos vemos mañana. Adiós.